Bien, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Gusto saludarles. Les saludamos desde Sala de Prensa. Gracias por estar aquí. ¿Qué país está mejor preparado para enfrentar el fenómeno del niño? ¿Chile o Perú? Es como la pregunta que se plantea un artículo de Ex Ante, que es un medio nacional y se hace un análisis. El análisis tiene que ver más que em, con mecanismos para enfrentar el niño, sino en qué pie económico encuentra a cada uno de estos países, Chile y Perú, el fenómeno del niño. Porque el fenómeno del niño tendrá consecuencias importantes a nivel económico, evidentemente. Habrá situaciones meteorológicas bien complejas que tendrán un costo. ¿Y quién puede pagar mejor esos costos, Chile o Perú? Bueno, por ahí va un poquito el tenor de este artículo. Lo vamos a ver de inmediato. Ahí está, El Niño 2026, Resiliencia Peruana versus Fragilidad Chilena, por Carolina Grunwald. Y dice este artículo, más o menos, dice, el niño no solo es un fenómeno climático, es un test de resiliencia macroeconómica. Y en esa prueba, Chile naturalmente no tiene tanta agua en la piscina. Ya sabemos, a propósito de lo que se ha socializado hasta el cansancio, esto de la crisis económica en Chile, la crisis en Chile, la crisis en Chile, en fin, porque al final, cuando la corriente se vuelve más fuerte, no importa quién nada más rápido, sino quién tiene un bote capaz de resistir la tormenta. Perú parece haber reforzado sus velas, Chile en cambio aún busca reparar su casco. Dice esta nota, que es más bien una especie de editorial. Dice el 2026 arrancó con un telón de fondo complejo para Sudamérica. El fenómeno del niño, que cada cierto tiempo reaparece con distinta intensidad, ha vuelto a poner a prueba la resiliencia de las economías de la región. Chile y Perú, vecinos con estructuras productivas que dependen en gran medida de los recursos naturales, enfrentan este desafío desde posiciones distintas. La comparación entre ambos ofrece luces sobre cómo las características macroeconómicas y las políticas públicas pueden marcar diferencias en la capacidad de respuesta a un fenómeno climático de esta naturaleza. En Chile, el último informe de política monetaria del Banco Central dejó en claro que la primera parte del año estuvo dominada por un shock de oferta en sectores ligados a recursos naturales. La minería del cobre, el agro y la pesca se contrajeron, afectando no solo sus propios rubros, sino también actividades encadenadas como el transporte, el comercio mayorista y la industria alimenticia. El PIB cayó 0,5%, PIB, Producto Interno Bruto, cayó 0,5% anual en el primer trimestre. Y el IMASEC de abril confirmó que la debilidad persistía. El diagnóstico es claro, la economía chilena se vio golpeada por factores de oferta transitorios, aunque en el caso del cobre los problemas parecen más estructurales. La menor ley del mineral y las mantenciones de plantas anticipan una recuperación lenta. Es más, el mercado espera que el PIB crezca en torno a cero el primer semestre. El Banco Central redujo su proyección de crecimiento para el 2026 a un rango de 1 a 1,75%. Esto con un mercado laboral que muestra un cuadro preocupante. La debilidad de la actividad, sumado al encarecimiento a la contratación de los últimos años, se ha traducido en un empleo frágil con baja creación de puestos y un deterioro en la calidad de los trabajos disponibles. La situación peruana, dice, contrasta en varios aspectos. El reporte de inflación del Banco Central de la Reserva del Perú, publicado la misma semana que el IPOM en Chile, reconoce que el niño será más fuerte de lo anticipado, afectando la actividad primaria, minería, agropesca principalmente, de manera similar a lo que ocurre en Chile. Sin embargo, la diferencia es que está en la fortaleza de los sectores no primarios. Manufactura, construcción, comercio y servicios muestran un dinamismo mayor que lo estimado previamente, lo que llevó al Banco Central peruano a revisar al alza su proyección de crecimiento del PIB para el 2026, de 3,2 a 3,4%, aún considerando un impacto en la actividad del fenómeno del niño mayor a la considerada en marzo. El mercado laboral peruano, por su parte, también ofrece un contraste positivo. Solo en el sector privado se ha incorporado alrededor de 242.000 puestos de trabajo en términos anuales a abril, con un fuerte aporte de servicios, agropecuario y comercio. Así, esta capacidad de generar empleo en medio de un shock climático habla de una economía más diversificada en su puesta, aunque igualmente expuesta a los vaivenes de los recursos naturales. Sí, nosotros, y vuelvo a una frase que he dicho aquí hasta el cansancio, Chile todavía depende muchísimo del mineral de cobre, muchísimo, muchísimo, en exceso todavía. Y lo hemos visto, o sea, lo que pasa es que eso a mí me lo venían diciendo en los años 80.
en el colegio en los años 80 decían que Chile dependía demasiado del cobre. Imagínense, estamos en el 2026, 50 años después, y todavía esa dependencia sigue siendo excesiva. Entonces, hay menos producción de cobre, menos producción de las mineras en el norte y ¡pum! Se cae la actividad económica en Chile al tiro. La comparación entre Chile y Perú, analiza esta editorial, revela diferencias estructurales. Chile actualmente depende de manera más marcada del cobre, del agro, de la pesca. Perú, en cambio, ha logrado que sus sectores no primarios compensen en parte la caída de los primarios. Esto no significa que esté blindado frente al niño, claro, pero sí que cuenta con un colchón mayor propio de una economía que crece. En términos de política macroeconómica, ambos bancos centrales han mostrado prudencia. Chile ajustó sus proyecciones de crecimiento a la baja, reconociendo la fragilidad del primer semestre. Perú, por su parte, corrigió al alza gracias al dinamismo de sectores internos. La diferencia refleja no solo las realidades productivas distintas, sino también la capacidad de cada economía para absorber shock de ofertas. Otra nota dice: el niño Godzilla amenaza al Perú. Expertos advierten sobre posible evento climático intenso en el 2026. Ahí, en ese momento estamos. El fenómeno Niño vuelve a encender las alertas en la costa occidental. La imagen que le ponen, una costa peruana y un Godzilla gigante, por favor. No sé si alcanza a verlo. ¿Se alcanza a verlo, no? Sí, ahí se alcanza a observar. Encuentro que es una exageración, pero bueno. De acuerdo con monitoreos internacionales, el Océano Pacífico tropical presenta señales de calentamiento, una condición clave para el desarrollo del fenómeno del Niño, que altera el clima global y suele generar lluvias intensas, tormentas y cambios bruscos de temperatura. Claro, el fenómeno del Niño calienta el océano, pero claro, algunos pocos grados, digamos, no es que esto, en fin, pero con diferencias tan pequeñas de 1 o 2 grados, 4 grados, de 1 o 2 grados del océano, ya eso es importantísimo en el clima global, digamos. Según la NOAA, que es em, que es el organismo norteamericano por excelencia para temas meteorológicos, existe una alta probabilidad que el evento se consolide durante los próximos meses y alcance mayor intensidad hacia finales de año, inicio del 2027. O sea, vamos a tener una primavera lluviosa. Eso es lo que dice. El climatólogo chileno Martín Jacks, investigador del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, explicó que aún no es posible determinar con certeza qué tan severos serán los efectos. El Niño es una alteración tan fuerte del sistema climático que impacta no solo el Pacífico tropical, sino también a la temperatura global del planeta, señaló. Otra nota de un medio chileno se llama 24 horas. El Niño llega a desordenar el clima, las opciones reales del niño Godzilla y efectos en Chile. Dice: los monitoreos registran un calentamiento del Océano Pacífico tropical, la vasta gestión en torno al Ecuador, la vasta región en torno al Ecuador. Perturbaciones de viento en el oeste de esta parte del océano ayudan a que un gran volumen de agua cálida se propague hacia la costa sudamericana, lo que a su vez tiene un impacto en la circulación atmosférica. Al permanecer alterado por varios meses, constituye lo que conocemos como el Niño. Al calentarse el océano, hay más evaporación. Al haber más evaporación, hay más nubes. Al haber más nubes, hay más lluvia. Eso es. Con una alta probabilidad, 90% de acuerdo al NOAA, el Niño podría comenzar en el trimestre junio-agosto, estamos ahora, y cobrar intensidad en diciembre a enero. Entre otros fenómenos, se espera que aumente la temperatura superficial del mar en las costas de Chile y Perú, en una zona habitualmente fría por la corriente de Humboldt y por lo mismo rica en nutrientes y biodiversidad. Exacto. Dependiendo de la región y la época del año, puede haber condiciones más secas o lluvias intensas con impactos en la pesca y en la agricultura. El Niño es una alteración tan fuerte del sistema climático que tiene impactos inmediatos en zonas aledañas al Pacífico tropical, pero también en toda la cuenca del Pacífico y más allá. A nivel global impacta la temperatura de todo el planeta, explica en entrevista con la Dolce Welle Martín Jacks, investigador principal del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia en Chile, que fue entrevistado por este medio, 24 horas. Bueno, nos quedamos con esta nota. No la leímos toda, sino solo lo esencial y bueno, nos parece un tema relevante. Perú parece estar mucho mejor preparado para enfrentar las consecuencias del Niño, el Niño o Niño Godzilla o Niño potenciado, como quieran decirle, que nuestro país, que Chile, porque tenemos una economía más débil, evidentemente, es lo que dice el análisis de Carolina Grunwald. Bien, concluimos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Somos Sala de Prensa, no lo olvides. En solo 10 minutitos, esa es nuestra misión, informarte de estos temas. Así es que suscríbete a este miembro de nuestro canal de YouTube y colabora también
en nuestro sitio web. Dale me gusta a este video y comparte, para que tenga mayor alcance. Nos vemos. Hasta la próxima. Que esté muy bien. Chao. Adiós.